Sean todos bienvenidos el día de hoy. Siéntete como en casa, sé bien recibido. Gracias por su asistencia. Lo que nos mueve y lo que nos empuja el día de hoy es buscar a Dios. Somos humanos, amado, y con lo que comúnmente convivimos es con lo terrenal, es con lo del mundo, es con lo de la tierra, es con los afanes, es con las prisas, es con todo lo que nos rodea, trabajos, escuelas, y muy poco tiempo se le invierte a lo eterno y a lo espiritual. Si somos honestos, 2 horas a la semana es muy poco. 2 horas de inversión a lo espiritual, pudiéramos decirlo, en comparación de todo lo que haces durante la semana, no es nada. Y además, a veces hasta eso se hace difícil. A veces hasta se hace complicado el hecho de la inversión de 2 horas para acercarnos a lo eterno. Y amado, justamente también Jesús nos alertaba de esos tiempos, de su segunda venida, cuando sería como los días de Noé. Compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Y pues nada es diferente a lo que hoy vivimos. Hoy la gran parte de nuestras vidas pueden estar invertidas en lo de esta tierra, y en parte no está mal, porque no estoy diciendo que no se deba trabajar, pero ¿qué tanto estamos invirtiendo verdaderamente a que nuestras almas y nuestros corazones, si eres casado, pues tu matrimonio, si tienes familia, tu familia, si tienes hijos, tus hijos, realmente qué tanta es la inversión en que todo eso que de alguna forma Dios nos da por pertenencia, como parte de su herencia, porque herencia de Jehová son los hijos, qué tanto realmente estás edificando para hacer tesoros en los cielos. ¿Y de qué es de lo que te quiero hablar el día de hoy? Formando carácter para la vida eterna. Se requiere un carácter para llegar a la eternidad. De lo contrario, yo creo que cada uno de los presentes hemos experimentado de aquellas cosas a las cuales hemos invertido mucho tiempo y nos hemos aferrado incluso a ellas, y las obtenemos. O incluso aquellas cosas o actividades a las cuales no les diste importancia y las dejaste de lado. Para que pueda caer más esta idea, levanta tu mano aquellas cosas en las cuales, una cosa de la cual tú te has aferrado en alguna ocasión y la has conseguido. Una estufa, una casa, quizás comprar ropa, te aferraste a acabar tu carrera, te aferraste a una escuela, o te aferraste a acabar tu secundaria. No está mal, sino el ejemplo del desafío y de que te aferraste a algo y lo obtuviste. Levanta tu mano, levántala para que despiertes, levántala. Creo que en su mayoría nos hemos aferrado a algo, y ha habido actividades a las cuales incluso las dejaste, te desanimaste, algo te oprimió y lo dejaste de lado. Quizás dejaste la secundaria, quizás abandonaste los estudios, o quizás te dejaste por ahí algún crédito olvidado, qué sé yo, y no le diste importancia. Pero la gran pregunta que nos encaja el día de hoy es: ¿y a la vida eterna le inviertes tiempo? Qué padre, tienes una casa linda, tienes un cuarto bello, tienes un carro precioso, tienes dinero, tienes un trabajo estable, te va bien, no te va mal,
tienes bien vestidos a tus hijos, te preocupas porque anden delineados, bien pintados, bien arregladitos, bien vestidos. No hay problema. Pero, ¿y la inversión a la vida eterna? ¿Qué tanto esto te inquieta y te atrae? Y todo puede incluso radicar en la idea que tenemos de Dios. A lo mejor tus padres de chiquito te dieron un librito delgado llamado catecismo y te lo acercaron ahí con una maestra que te enseñaba moral y te enseñaron algunos principios en clases, o te llevaron ahí a algún lugar a donde te dieran ciertas instrucciones morales y evangelísticas para que repitieras un credo, etcétera, y a lo mejor así fue tu forma de cómo tienes la impresión de la persona de Dios. Y a lo mejor radica todo esto y por ello a Dios lo tienes muy lejano a ti. Por eso las cosas de Dios te son ajenas y por ello dices, mira, lo de Dios prefiero, es más, como dicen por ahí entre el dicho, de política y religión mejor no hablemos. ¿Por qué no? Si finalmente estamos hablando de una persona, de un Dios que nos dejó el manual del fabricante, su palabra. Nos dejó determinado el cómo podemos conducirnos ante las circunstancias y las vivencias de esta tierra y de esta vida. ¿Por qué no acercarnos a ese Dios? Por eso cantábamos, abre mis ojos, abre mi oído. Ya no sea aquella enseñanza que recibí de niño, ya no sea esa enseñanza que recibí mal infundada, torcida quizás. Señor, abre mi oído. O sea, sea yo quien reciba, sea yo quien aprenda y sepa de ti, no lo que me dieron mis padres. Porque entiendo que estoy hablando con gente responsable de sus actos. En su mayoría son adultos. Espero que nadie aquí esté y detrás de ti esté alguien apuntándote una pistola para que no te pares de la silla. Espero yo que no sea así el caso. Y aún así serías un adulto 100% responsable de lo que tú decides y haces. Por lo tanto, es necesario que podamos entender cómo formar carácter para llegar a esa vida eterna. ¿Sí sabías que no eres eterno? ¿Sí sabías que no eres para siempre en esta tierra? ¿Sí has llegado a ir a estos lugares donde se les llaman funerales, sepelios, entierros? Nosotros nos morimos, amado. Ahorita estás lleno de vida, eres un jovenazo, tienes vigor, tienes salud, todo te va bien, tienes un próspero futuro, no hay problema. Pero la vida se va, los años se acaban. Y algún día pasaremos a la historia, amado. Éramos, estuvimos, vivimos. Así que, amado, cuán importante es formar carácter para la vida eterna. Y metámonos de lleno al mensaje. Amén. Vayamos, por favor, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 6. Segunda de Pedro 1, 5, 6 y 7. Versos 5, 6 y 7. ¿De dónde vamos a hablar? ¿De dónde voy a extraer ideas? De la misma palabra de Dios, para que podamos entender todo esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento
¿Qué se le debe de añadir? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal concluye amor. Si lo podemos englobar, habla de formar un carácter espiritual, un carácter que te encamine a la vida eterna. Pero empecemos por echar bases. ¿Qué significa carácter? Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. ¿Sí está quedando claro? Levánteme su mano porque si no me regreso y nos tardamos más. Ok. Y por los que se distinguen de los demás. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Ok, entonces, si lo que queremos es añadir a cómo está tu situación espiritual en este momento, amado, tienes que despertar. Tienes que despertar de tu realidad terrenal a la realidad eterna. Hay cosas que así como tú añades a esta tierra, como te compraste un carro, te compraste una casa, compraste cosas, te preparaste, te dieron un empleo, fuiste por tu maestría, estudiaste una licenciatura y buscaste añadir a tu personalidad una cierta formación para que llegaras con tu currículum y te dieran un empleo y un escritorio. ¿Sí? O bien, llenaste tu solicitud y fuiste, tocaste puertas y te dieron un empleo. Tú añadiste algo a tu preparación, algún oficio, carpintero, soldador, lo que sea. Añadiste cosas a tu persona para poder allegarte de algo y de un beneficio. Es lo mismo, amado, pensar en lo eterno. A cómo está tu condición en lo espiritual en este momento, amado, es necesario que le añadas. No te quedes dormido y en el letargo. No te quedes con lo que te enseñaron tus padres, ni tus abuelitos, ni con lo que comentan en la sobremesa de la religión. Tienes que ir más allá y despertar del sueño para que puedas buscar a Jesús y a Dios. Que, amado, despertemos a nuestra realidad, que este mundo entre más avanza, se cumple lo que Jesús dijo. La maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Estás aletargado. Tienes que despertar a la vida eterna, romper el esquema religioso y no dedicarle 2 horas a la semana. Necesitas invertirle más tiempo a tu propia alma. Tu cuerpo está precioso, tu cuerpo lo cuidas específicamente y a su tiempo. Cuidas tu belleza y tu tacto y cómo estás y cómo eres. ¿Y tu alma? ¿Cómo está? Le estás invirtiendo 2 horas cada domingo puntualmente y no está mal. Pero la inversión debe de ser mayor. Tus padres te acercaron a una clase de catecismos y de dominical. Tú personalmente te acercas a Dios. Te atreves en tu habitación, en tu recámara, en tu casa, a acercarte al Dios de los cielos. A ese Dios que una vez te pronunciaron de pequeño. ¿Tú te atreves a hablarle? Es ahí lo importante de este asunto. Que a tu virtud, a tu capacidad, a tu persona le debes añadir algo. Esta formación de carácter, cualidades y rasgos que puedan ser una característica en ti que te califique para ser digno de ser llamado hijo de Dios. ¿A qué más me refiero? Por ejemplo, cuando Jesús iba a ser crucificado, se acercó por ahí el medroso de Pedro, empezó a acercarse entre el fuego con la servidumbre y estaba cerca de cuando Jesús iba a ser crucificado. ¿Lo recuerdas? Ok. ¿Qué empezó a ocurrir? Que en cuanto empezaron a ver a Pedro, ¿qué le dijeron?
tú eres uno de ellos, hablas como ellos. Por su pura personalidad de Pedro estaban identificando ¿qué? Tú anduviste con Jesús. La personalidad de Pedro, su carácter, su manera de hablar, su manera de actuar en ese momento, lo distinguía de los demás, amado. Eso es lo que Pedro, el mismo Pedro, estaba describiendo aquí. A esa virtud, a esa fe, a esa creencia de Dios, tienes que añadirle cosas. No te puedes quedar estancado. Seguramente te comiste las 12 uvas del año nuevo, ¿no? O quizás hasta te comiste 15, 20 y te echaste un racimo entero y dices, qué ricas están. Y hablaste de propósitos. Este, amado, es un propósito muchísimo mayor. No es acabar una carrera, es llegar a la eternidad. Porque sábelo bien, hemos de dar cuentas, amado, de nuestros actos y hechos. Tenemos aquí a un Señor conciencia que nos dictamina cuando te pasaste un alto. Pero claro, como vivimos en la cultura donde me vale, ¿cierto o no? O hasta a lo mejor te han llegado a hacer la parada el policía y dices tú, ¿qué me está a mí parando? Pues ¿qué se cree? Pues nada más es que es una autoridad. Pero bueno, si desde casa este principio no empezó, pues por eso al policía te vale, ¿no? Pero en fin, la formación va para que tú llegues a la eternidad, amado. Vayamos a otro texto para ir fundamentando todo esto. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, es de lo que venimos hablando, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos aquí se sienten que Dios jamás te va a salvar? Levanta tu mano. ¿Cuántos piensan que Dios se olvidó de ti y que tú estás desechado para siempre? Levanta tu mano. Levántela, estamos en confianza. Entonces entiendo que todos creemos y queremos no perdernos en la eternidad. Y por la eternidad, cuando el juicio de nuestras malas obras sea concluido. Yo creo que todos queremos una sentencia favorable, ¿no? Venid, bendito de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo creo que todos queremos una buena sentencia, amado. Pero debes de renovar tu entendimiento, apegarte a la palabra y comprobar cuál sea la voluntad de Dios para tu vida y para tu existencia en esta tierra. Señor, ¿yo para qué vine? ¿Para qué me incluiste en el plan eterno? ¿Para qué me incluiste ahí en un vientre de una madre? ¿Cuál es el trazo para mí? Esto es lo que cada uno de vosotros, amado, debes comprobar. Cuál sea esa divina voluntad agradable, perfecta, de parte de Dios. Si quieres realmente no quedarte ahí en ese estancamiento o en el que mucha gente lamentablemente va adormecida por el camino ancho y la puerta espaciosa,
Acuérdate que la puerta para el reino de los cielos y el mismo cielo es una puerta angosta. No todos la buscan, amado, y mucho menos con urgencia. Entonces, lo que aquí Romanos está diciendo es: no te conformes. No te conformes, no entres en ese estado de confort. Nunca creas que es suficiente. Tienes que transformar. Tienes que cambiar de actitud. No entrar en el pesimismo y en el desánimo de decir: ¿para qué crear hijos? Pues ¿para qué le echo ganas con esta mujer que no entiende? ¿Y para qué echarle ganas? No se puede. No, y la vida eterna, no, está bien difícil. Amado, muchos y muchos y muchos han llegado antes que tú y que yo a la presencia de Dios. Y en situaciones más precarias, en situaciones más adversas y en situaciones más difíciles. Muchos han tenido que dar su fe, o más bien su vida por su fe. Han tenido que dar su sangre por su fe y por creer en Dios. Amado, vivimos en un momento en donde tienes libertad de creencia. Vives en un momento en donde con libertad puedes venir y asistir. ¿Por qué no esforzarte en formar carácter para la vida eterna? Si a cosas de esta tierra, amado, te has aferrado, no, yo me compro mi carrito, y te aferraste. No, yo me compro mi casa, y te aferraste. ¿Por qué la vida eterna se vuelve tan complicada? ¿No serás tú el problema que por eso se complica tanto? Tan sencillo como ir al manual del fabricante y decir: ¿qué me manda Dios para que yo ande en sus pisadas y pueda andar como Él anduve? Por eso Pedro dice: con toda diligencia. O sea, esto se requiere prontitud y esfuerzo. Vámonos. La Biblia contiene sabiduría y en ella aquí nos está diciendo: con toda diligencia, añádele. Y añadir es algo, una cosa u otra forma para que se haga un todo, agregar y sumarle. Es decir, tal como estás, no te quedes ahí. Tienes que despertar. Ya te entró la inquietud de algo de la vida eterna y pues es que como que me han hablado y pues como que aquí falta algo en mi casa y como que en mi vida realmente algo no anda bien. Por lo mínimo, amado, tienes la inquietud, pero ahí no te puedes quedar. Hay que añadirle, hay que ponerle a lo espiritual una inversión necesaria. La fe. Regresemos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Añadid a vuestra fe, ¿qué dice ahí? Virtud. Es un concepto quizás un poquito complejo en su definición, pero tomaremos las ideas más centrales para que no nos confunda. A la fe ya lo vimos. La fe es ya sea en aquel que ha confiado en Cristo Jesús, y aquí incluye el arrepentimiento, porque incluye el hecho de decir: creo en Jesús, creo en el Evangelio y he cambiado de camino, he cambiado de manera de pensar y ahora quiero seguir a Jesús. Pasos verdaderos en un cristianismo sincero y en una actitud de arrepentimiento. Ahora camino ya no en mi propia voluntad, sino ahora camino en los pasos que Jesús me marque. Pero la fe, esta clase de fe no incluye incredulidad. Bueno, mira, sí creo en Dios, pero tengo mis dudas y como que me parece que algo puede andar mal. No, error, eso no es fe. La fe es absoluta y ciega. Señor, si tú me creaste a mí y me muestras este camino de vida eterna, ¿por qué no me he de echar en tus brazos?
Esta fe es sincera y esta fe es genuina en un Dios que todo lo puede y en un Dios que se conoce. Amado, esa es la fe que muchos, aquí es donde se atoran y se traban. No conoces a Jesús, oyes de Él, te han platicado de Él, pero no conoces esa relación íntima, personal con Jesús. Y esa es la fe que muchos de vosotros necesitas, una confianza verdadera. Y en aquel que la tiene, a su fe, añádele, ¿qué? La virtud. La virtud. Esto quiere decir moral probada o disposición de las personas para actuar de acuerdo con unas normas morales. Capacidad o facultad de alguien o algo para producir un efecto beneficioso. A ver, vamos a descifrarlo un poquito, sin tardarnos tanto. Yo creo en Dios, pero debo de añadir virtud, según Pedro. Es decir, no sirve de nada las congregaciones enteras, los templos tan grandes y llenos de gente, si solamente si tengo llenos estos lugares, llenos de gente que confiesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Te digo algo, no sirven de nada. Por más extensión territorial, nacional o internacional y renombres que tengan, y aunque salgan televisados y tú puedas ver su canal, si la gente que profesa esa clase de vivir un evangelio verdadero, si no tienen una practicidad, si no practicas una virtud, no quiero desilusionar a nadie, pero no te sirve de nada. Porque dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esposas, apelo a ustedes para el ejemplo. ¿Qué dirías de tu esposo si te dijera: mi amor, eres mi todo, eres hermosa, linda, no hay otra como tú, pero ando con dos más? ¿Cómo ves? ¿Lo amarías igual? Mi rey, yo también te amo, pero no me gusta que me estás engañando. ¿O no? Es lo mismo, amado. Dios pide de nosotros, sí, esa fe de decir: Dios, yo sé que tú eres grande y vives y eres por los siglos, de acuerdo, pero a tu fe añádele esa virtud, un carácter probo, que esté probado. Probidad en tus formas de ser, en tus procederes, en tu manera de ser y de hablar. Yo he visto a algunas personas, pues bueno, causa un cierto chiste, porque ves que regularmente se andan persinando, ¿no? Y tienen unas palabras que dices: no entiendo, ya no me quedó claro. Y a lo mejor te ha pasado a ti y esto puede confundirlo, sinceramente. Si no estamos agarrados de la palabra de Dios, esto te puede confundir y derribar toda la idea de acercarte a Dios. Dices: ¿para qué te acercas a Dios? Si este que se persina la boca tiene unas palabras del tamaño de que quien las escuche se espanta. Entonces, es una fe falsa. Pero a lo que Dios me está llamando aquí es: a tu fe añádele una virtud, un respeto a mi esposa, porque ella se comprometió conmigo y yo con ella. Y la virtud es una facultad y capacidad, amado. Tú tienes virtud, porque así como fuiste capaz de aferrarte a algo, concluiste tu carrera, compraste una casa, estás concluyendo la prepa, te compraste tu ropa, ahorraste y te aferraste a ello, dijiste: no voy a gastar, y ahorraste, y ahorraste, y ahorraste. Qué bueno, tienes facultad y tienes virtud. No estoy hablando con robots, amado, estoy hablando con gente que puede hacerlo. Tienes facultad y capacidad. Por eso Dios no nos está pidiendo nada complicado. A tu fe añádele virtud, con toda diligencia, pronto, vámonos. A mi esposa respeto, a mis padres honor, y respeto y obediencia. A los de allá afuera
amor de prójimo. Oye, pues si a mí no me gusta que me peguen en el carro, pues ¿por qué le voy a ir a pegar al otro? Si a mí no me gustaría que vaya con mi familia y me hagan una mala seña, pues yo ¿por qué voy a bajar la ventanilla y se la voy a hacer al de al lado? Yo debo andar allá afuera con una conducta respetable, moral, correcta. Y en casa también. Porque imagínate, si fuéramos candiles de la calle, obscuridad de hombre. El varón es bien caballeroso en su trabajo. No, yo te traigo tu cafecito. Y en casa, hazlo tú. ¿Eso sería una conducta virtuosa? Pues no. Allá afuera, no, yo invito, yo pago. Te piden para la leche, no tengo. ¿Sería una conducta correcta? No, mira, pues disculpa, vamos a poner todos porque yo traigo un porcentaje que tengo que llevar a casa. ¿Me explico? Es una conducta correcta. Entonces, ¿la virtud es complicada para lo que está pidiendo Pedro aquí? A vuestra fe, virtud. No está complicado, amado. Es una capacidad que todos tenemos. Tú tienes esa virtud. Tienes ese poder de hacerlo. Tenemos la capacidad de trabajar y ser proveedores de nuestros hogares. Pagarles un foco, pagarles la estufa, el fuego, para que calienten la comida. Tenemos esa capacidad. Pero si tu dinero lo inviertes en la jugada, en los amigos, en el alcohol, en las drogas, te vas a perder tú y vas a corromper a tu casa. Le estás abriendo el camino a tu familia para que acaben mal o te acaben dejando. Y por eso hoy tenemos consecuencias muy graves en la familia, muy duras, muy fuertes, estadísticas terribles a nivel juventud. Alcoholismo, drogadicción, desatención, violación, embarazos no deseados, etcétera. Porque no hay una vivencia virtuosa aprobada, una moral aprobada. Y qué bueno que Dios nos ha traído aquí para aprender esto, amado. Necesitamos un cambio de camino para que si la fe o la virtud está equivocada en ti, renueves, como dice Romanos, el entendimiento y lo hagas diferente. Si en ti lo único que a lo mejor en tu existencia y en tus últimos meses, años, has recibido la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, amado, deshazte de ella. Huye de esa hipocresía. No te hagas como ellos. Y yo aquí incluso apelaría a los jóvenes. ¿Por qué a ellos? Porque a veces se les da la doblez de corazón. Son unos aquí y eres otro allá afuera. Yo te preguntaría, joven, ¿eres un libro abierto? ¿Eres transparente? ¿Eres confiable? ¿Se te puede confiar una cantidad de dinero? ¿Se te puede confiar un documento? ¿Se te puede confiar tu casa? ¿O metes gente extraña cuando papá y mamá no están? Uy, ya les pegué duro, ¿verdad? No se sientan así. Simplemente tengo que exhortar. Porque a la fe tengo que añadir virtud. Y entonces tengo que deshacer la levadura. Y Jesús lo dijo: aguas con la levadura de los fariseos. Y mucho más cuando se dice cristianismo y hay hipocresía. No se vive un cristianismo. Ves una falsedad hoy día en el cristianismo, que aquellos que profesan cristianismo no viven esa practicidad del cristianismo verdadero. Ves adulterio, ves fornicación, ves robo, ves hurto, ves malas palabras, ves que andan en la discoteca, ves que andan aquí, ves que andan allá de mundanos. Y dices: y este se bautizó el domingo pasado, y este andaba ahí en la congregación, y este andaba predicando, y hoy lo veo como si fuera un gentil.
Esa es la levadura, que hoy puede dañar y hacer tropezar a cualquier corazón y alma. Pero esa misma hipocresía puede afectar a la juventud. Aquí soy uno, pero en mi celular soy otro. Aquí soy uno, pero en mis redes sociales soy otro. Y tú dices, ay, aquí, hombre, qué chulo muchacho, no, hombre, anda re bien. Lo buscas en las redes y dices, Dios mío, ¿quién está en casa? Y lo digo con ánimo de orientarte para que seas un joven recto. Por eso Pablo a Timoteo le dijo, sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en las cosas que corresponden a la piedad, lo cual veremos ahorita. Pablo por eso reprendía y exhortaba a Timoteo, porque Timoteo era un joven. Hazlo bien, Timoteo, no hagas cosas inadecuadas, condúcete como es debido, tienes capacidad, lo sabes hacer, porque lo has hecho. A esa fe de Dios que tienes, añádele esa virtud, tienes esa facultad. A esa virtud, ¿qué le vamos a añadir? Dice la Escritura, conocimiento. Vayamos a Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué conocimiento podemos añadir a esta virtud que nos va a afianzar y nos va a dar un camino firme? Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento, amado, es conocer a Dios. Esta es la vida eterna. No es el dogma, no es la asistencia, no es la palomita de que hoy llegaste. Conocer a Dios es la vida eterna. Conocer a Jesús, acercarte a Él, no por lo que te han dicho, sino por lo que tú, como persona, puedes acercarte a Dios y decirle: Dios, yo soy ese que requiere y necesita. Esta es la vida eterna. A esa vida de probidad, a esa vida de moral, le vas a añadir conocimiento. Vida eterna en Cristo Jesús. Que todos tus hechos y actos puedan ser notificados por el sello de Jesús. Este es mi Hijo. Así como en Pedro lo identificaron, este andaba con Jesús. Se te nota en el habla, tú eres Pedro, tú eres uno de ellos. Hablas como el Galileo, el Nazareno, hablas igual. Ese conocimiento debe ser impregnado en nosotros. Cuando traten contigo, digan: este es raro, no habla mal, no dice chistes groseros, no se sienta con nosotros a tomar, no hace esto. Este es otro, este bajó de otro planeta. Sí, es que es cristiano. No sé si te ha llegado a pasar incluso que están hablando contigo y como que hasta te ven con una extrañez de decir: ¿por qué no me ha dicho una sola mala palabra? ¿Sí me explico? Hace unos años lo normal era que en los varones escucharas groserías y en las mujeres no. Hoy lo normal es que en todas las mujeres escuchas generalmente una mala palabra. Y así se hablan. Y les pusieron un nombre bien bonito y se lo cambian por otro. Y dices: oye, entonces ¿para qué te ponen nombres si les vas a hablar de una sola palabra de majadería? Y es el común denominador entre los chavos. Y no saben decir otra más que esa. Entonces,
¿Qué conocimiento nos está diciendo Pedro? Que conozcas al Dios verdadero, no al Dios del catecismo, no al Dios que te predicaron en la dominical, no al Dios que se te predica en una congregación, no al Dios de la catedral, no al Dios del templo, no al Dios de la mezquita, no, al Dios verdadero y a Jesucristo. Que tu persona individual, así como Jesús se acercaba individualmente a la gente, como a la samaritana y como se acercó a Pedro, Dios se acerca a ti y tú lo puedas conocer a Él. No tengas a un Dios lejano, no seas como el pueblo de Israel, que aventaban a Moisés y le decían: habla tú con Dios y nosotros nada más escucharemos. No, esa relación ya Jesús la rompió en la cruz. Ahora es Jesús queriéndose acercar a cada uno de nosotros. Quiero tener comunión contigo. Por eso cuando dejaron a la mujer adúltera, Jesús se acercó a ella. ¿Dónde estaban los que te condenaban? Pues ya se fueron, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí estaba la condición sencilla de Jesús. No le dio un catálogo de mandamientos y de opciones y de cómo llevar el dogma. Solo le dijo una instrucción: no peques más. Qué sencillez y amor de Jesús. Ese es el cristianismo. Entonces, si a esa virtud le añades conocimiento, podrás escudriñar en las Escrituras que hay un Dios verdadero. El mismo Señor Jesús hablaba de su Padre. Pero a esto, ¿qué le vas a añadir? Dijo Pedro: al conocimiento le vas a añadir dominio propio. ¿No? Es algo con lo cual se puede batallar comúnmente, más cuando estás creando hijos. Y en los jóvenes y adolescentes se llega a dar más, porque están en esa etapa donde todo les da vueltas. Las hormonas, las ideas, debaten en su cabeza con la incredulidad, debaten con la fe, y no existe Dios. Si existe, entonces no existió, entonces jamás fue, y entonces si nos vamos, y si por ahí les dan alguna siembra de alguna mala filosofía humana, olvídate, de ahí se agarran y se vuelven disque ateos, gracias a Dios, y se vuelven ateos. Entonces, bueno, se descarrían por ese lado, etcétera, pero el dominio propio es necesario para el conocimiento. ¿Qué es lo contrario de dominio propio? ¿Qué lo entiendes tú? Así a simple idea, ¿qué entiendes que es contrario al dominio propio? ¿Qué entiendes tú? ¿Impaciencia? ¿Intolerante? ¿Alguien que se enerva? O sea, que se molesta, que explota. Es alguien que no tiene dominio propio, ¿no? Ok, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Sentimiento lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento. En síntesis, dominio propio: dominar todas aquellas emociones y sensaciones que nos quieran dominar. Pablo dijo: mira, todo me es lícito, pero no todo conviene y edifica. Yo te pregunto, ¿en un matrimonio convendrá un adulterio? Para la persona es lícito, o para quien lo quiera practicar. Dice: pues ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Para ti es lícito, pero no va a convenir ni edificar a tu casa y matrimonio. Para los chavos todo es lícito, ¿no? Para ellos no hay bueno ni malo. ¿Qué tiene que llegue tarde? Pues, ¿cuál es el problema? Mis jefes, que se les va la onda.
y ya están medios arcaicos. Pobres de ellos. Pero el dominio propio me hace pensar inteligente. No me puedo dejar llevar por esa emoción y descontrolarme, porque en alguna ocasión de una joven que justamente se le había dado la instrucción: no vas a salir de casa, pero como todo fiel chavo, se le hizo fácil brincarse la tranca. Acabó en un accidente y uno de sus amigas perdió el brazo, y a ella le tocó recoger y ayudar a las otras, porque cayeron entre el canal que hay comúnmente en las carreteras, unos canales grandes. Perdió el control la que iba manejando y cayó. ¿Dónde debía de estar esa muchacha? En su casa. ¿Dónde acabó? En un accidente. Lo que siembras, cosechas. Entonces, si ella hubiera tenido dominio propio en el ejemplo que te cito, no. Sí, tengo la emoción, salir con los amigos, la chavala, y por aquí pues yo soy todo terreno, Superman, yo todo lo puedo. Pero si hubiera tenido dominio propio, que comúnmente un adolescente no lo tiene, y es el cual los padres tienen que formarlo, dominar sus impulsos y emociones, ella hubiera estado con vida. O por lo menos la amiga no le hubiera perdido un brazo, y ella hubiera estado sana y salva en su casa, en paz. Pero acabó atribulada, regañada, exhortada, mira nada más, por aquí, por allá, en fin. El dominio propio nos lleva a que no perdamos el camino eterno, amado. Y esto entra cuando te vienen las tentaciones. Yo creo que aquí todos tenemos tentaciones, ¿no? Levanta tu mano si las tienes. ¿O a poco eres intocable? No, esos no hay ni sirven. ¿Hay tentaciones? Sí, todos tenemos tentaciones. Y se siente fuerte la presión. No, pues imagínate, alguien se te cerró en el carro. Pues yo soy, no quiero decir ningún apellido que aluda a nadie, pero yo soy Juan de las hierbas, ¿no? Para no que nadie se sienta aquí evidenciado. ¿Cómo se atrevió a cerrarse? El dominio propio es decir: espérate, no tiene sentido que me baje como un loco a discutir qué. El dominio propio te lleva a pensar inteligente. No tiene por qué ni sentido bajarme a discutir con alguien que no le voy a encontrar razón ni fin a todo esto. El dominio propio te lleva a no llevar a tus hijos a que se irriten por aplicar una mala disciplina. No exasperéis a vuestros hijos, dice la Escritura. Es decir, a veces los padres se les pasa la mano y puede haber una disciplina mal aplicada. Cuando hay una explicación de la sentencia, la culpa y la situación por la cual se les corrige, aplícala con toda la severidad, la necesaria. Pero cuando se excede la autoridad, entonces los hijos quedan resentidos y recelosos. El dominio propio nos lleva a hacer las cosas correctas para con nuestros hijos. El dominio propio, joven, te lleva a no contestar mal ni golpeado a tus padres. Oye, hijo, mira, un favor, ¿por qué no me echas un rayo? Ay, ¿otra vez? ¿Por qué otra vez conmigo? ¿Por qué no vas con mi hermana? ¿Por qué tienes que contestar así? Esa sería la pregunta. Oye, hijo, échame la mano. Ay, ya vas a empezar. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué no ves? ¿Estoy ocupado? Ahí voy. Y contestan así. ¿Por qué contestas así? Yo te pregunto. Y la reflexión es muy sencilla. ¿A tu jefe de trabajo le contestas así? Digo, si tú ya trabajas como joven. No le contestarías así porque ahí te costaría. Pero como en casa no te cuesta, pues contestas como se te viene en gana. Pero el dominio propio nos ahorraría muchos dolores de cabeza. El justo piensa antes de responder, dice el proverbio. Antes de que hables golpeado y acelerado y esto, y hasta te ofuscaste y dices: ¿qué me pasó?
Dominio. Regula tus palabras. Bájale al volumen, 3 decibeles menos para que hablemos como prójimos. Tranquilo, domina tus impulsos. Este es el dominio propio. Y es a lo cual Pedro dice, añádele esto, porque a Pedro justamente le pasó eso y le ocurrió. Por impulsivo sacó la espada y le arrancó la oreja al siervo, ¿sí o no? Pedro lo sabía perfectamente que era dominio propio. Tranquilo, guarde su espada, le dijo Jesús. No sea impulsivo, Pedro. Tranquilo, no hables golpeado. Sí te escuché. Hay que formar carácter, ¿verdad? Para llegar a la vida eterna. Si no, nos perdemos. Y al dominio propio, ¿qué le añadimos? Paciencia. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Ay, ya le dije 20 veces a este. Y otra vez. A tu conocimiento, a tu virtud, añádele paciencia. Pues obviamente la persona impaciente deja de esperar, ¿no? Entonces, mientras que estamos en esta vida, debemos de ser pacientes para heredar la vida eterna y las promesas que Dios nos ha dado. Con paciencia se heredan las promesas. Con paciencia podemos llegar a la eternidad. El que no guarda esta paciencia, entonces ¿en dónde acabará? En la apostasía, fallándole a Cristo, tropezando, volviéndose al mundo, diciendo: mi Señor tarda en venir, ya tardó mucho, llevo 20 años de cristiano, 30, 40 años, llevo 10 y ya como que pues yo no veo que Jesús vuelva. A tu conocimiento, del cual vimos en el Evangelio de Juan, que conozcas a Jesucristo, añádele paciencia. Dijo Jesús: vuelvo pronto. Para nosotros son 1000 años, para Dios es un día. Entonces no sea que en tu impaciencia vuelva el Cordero y te pida cuentas y diga: ven para acá, tú eras mi siervo, dame cuentas de tu mayordomía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con los talentos que te di? ¿Qué pasó con las cosas que te encargué? Y avergonzado tengas que retirarte de frente de tu Señor. Paciencia. Con paciencia se heredan las promesas y con paciencia podemos obtener, porque dice la Escritura: todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del sol. Paciencia. Amados jóvenes, todo llega a su tiempo. No tienes que presionar ni a tus papás, ni con las circunstancias presionar la ocasión, porque no confías en Dios. Échale tu carga a Jesús y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Escritura. Y como tienes mucha fe en Él, Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, paciencia. Aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué especial. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de la paciencia se hereda la promesa de Dios. Tú dijiste que vendrías por segunda vez a esta tierra, Señor, y tú me prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, yo no dudo de tu promesa, tú eres fiel. Aquí sigo, Señor.
Y si otros no quieren, Señor, aquí sigo y me aferro con paciencia para alcanzar las promesas de Dios, lo que Dios quiera que se cumpla. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, como tú desees. Yo no quiero hacer aquí andar jalando contigo. Quiero ser humilde, Señor. ¿Quieres? Dámelo. ¿No quieres? Hazlo a un lado, Señor, para que no me estorbe y no sea que deje de alcanzar a verte. Amén. A esta paciencia, dijo Pedro, el sabio Pedro, vas a añadirle piedad para que formes un carácter completo, integral, bueno, que agrade a Dios, que glorifique su nombre. A esta paciencia, como vas a esperar en su promesa, le vas a añadir piedad. ¿Esto qué quiere decir? Vivir con reverencia, vivir con lealtad, vivir con obediencia hacia Dios y amando a tu prójimo, practicando la santidad. Mira, no es lo mismo una piedad de agarrar y sacar un peso de tu bolsa y dárselo al que te lo pide en el semáforo. Piedad es quitarte tu suéter y dárselo al que no tiene. Piedad es ver a tu hermano enfermo, visitarle y orar por él. Piedad es ponerte en los zapatos del otro y lo que te gustaría que hicieran contigo, eso tú haz con aquel. Porque dijo Jesús, si lo haces con aquellos que te aman, ¿qué recompensa tienes? Si lo haces con tus hijos, si lo haces con tus padres, si lo haces con tu esposa, si lo haces con tus hijos, esa es tu obligación. Pero si lo haces con aquellos que incluso los consideras tu enemigo, eso cambia. Porque el enemigo no lo quieres ver. Y si piensas desde un corazón malo, al enemigo lo quieres ver derrotado y pisado. Pero dijo Jesús, al enemigo dale de comer. Sácale un vaso de agua. Hazle el bien. Eso no lo hace cualquiera. Y es un carácter del cual Jesús lo demostró. Que a pesar de haber sido azotado, que a pesar de haber sido clavado en una cruz, demostró una cosa: a tu enemigo, perdónale. No lo tengas por enemigo. Demuéstrale que le amas. Demuéstrale que no tienes rencor. Como en alguna ocasión, 2 discípulas a un cierto pastor en tiempo de persecución. Para salvarle la vida a él le dijeron, tienes que matar a tus discípulos. Y por lo menos tenía 2 enfrente. Ellas le dijeron, no te guardamos ningún rencor por lo que vas a hacer. Aún y antes, gracias porque nos predicaste a Jesús. Y lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y las mató. Aquel que les había predicado. Para él salvar su vida. El que quiera salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Entonces, a la paciencia hay que añadir piedad. Una vida que no avergüence, sino una vida que demuestre que eres hijo de Dios. A esta piedad le vamos a añadir afecto fraternal. Filipenses 2:14, por favor. (2:14 al 16) dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis ¿qué? Díganlo fuerte. Irreprensibles y sencillos. Es algo muy sencillo aquí. No porque eres irreprensible te vas a volver soberbio.
No porque eres la eminencia andando, entonces yo soy más que los demás. No, eres irreprensible ante Dios, pero sencillito. No pierdes los pies en la tierra. Sigue siendo hombre. Amén. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amado, es muy sencillo. A todo esto que hemos venido hablando, añádele amor fraternal, amor del bueno, amor de dar la vida un amigo por un amigo. En la cárcel, amado, los reos y los presos, es tal la lealtad que se tienen cuando tienen conflictos entre pandillas. La lealtad es de tal grado que dicen: si te matan a ti, que me maten a mí. Y cuando le dan el pacto de amigo a esa pandilla, es hasta que la muerte nos separe. Esa es una verdadera lealtad, y ese es un verdadero amor fraternal. Si te matan a ti, que me maten a mí. Y no se echan para atrás y dan la vida por un dirigente de una pandilla, amado, por un cuate, por un camarada. ¿Por qué no dar la vida por los hermanos? ¿Por qué no dar la vida por Jesús? Asidos de la palabra de vida, para que seas irreprensibles. La Escritura misma nos dice: el amor sea sin fingimiento, de lo cual te decía de la levadura de los fariseos. No tiene que ser fingido, nada forzado, nada obligado. Así como Cristo nos dio ejemplo, así hazlo tú con los demás. El amor ágape, un verdadero amor, no es el del 14 de febrero. El verdadero amor es: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es sufrido, sufre, padece, se duele, se sacrifica por otros, por otras, por el reino, por la causa. Por predicar el evangelio se sufre, se batalla. Un amor sacrificial y un amor verdadero. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 8. Dice, y el verso 19: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no nomás es intentar practicarlas. Si esto abunda, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado y el beneficio de guardar esta formación de carácter? Vas a estar firme hasta que Jesús vuelva. Vas a poder perseverar en la caminata cristiana. Vas a poder perseverar para recibir una promesa inconmovible, la vida eterna, amado. Pero el mismo Pedro en el versículo 19 dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿qué le pasa? Tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Y de aquí nacen los tibios, los apóstatas, los quejosos, los malos obreros, los que merman al cuerpo de Cristo. Tienen la vista corta cuando han dejado su primer amor o se han apartado de estar practicando estas virtudes y acaban en el mundo. O acaban abrazando doctrinas de demonios.
y se desvían, se pierden, ya no llegan al primer propósito, a la primera meta. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. He aquí la razón de cuantas muchas veces llegas a ver que en la caminata vas con varios y de repente te dejan 2, 3. Dices, ni modo, tengo que seguir adelante, no puedo perderle la vista a Jesús, tengo que seguir sus pisadas. De la perdida y descarriada, Dios puede hacer grandes cosas, dejando las 99 y yendo por la perdida. Pero mientras, yo no pierdo la vista de seguir a Jesús, confiando en Dios que puede rescatar al perdido y haciendo volver al que se ha descarriado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, amado. Está ciego, ya no ve. De aquellos que se pueden llamar cristianos sin serlo, porque no tienen estas cosas. A la fe no le están añadiendo virtud, y a esa virtud no le están añadiendo el afecto fraternal, ni el conocimiento, ni la paciencia. Y entonces te empiezas a encontrar una vida llena de piedras en el camino. ¿Quiere Dios que estés ciego? No. Quiere Dios que te levantes y que te atrevas a hacerlo. Quiere Dios que tomes el reto de ser lo que dice aquí en Pedro. Con toda diligencia añadas a lo que tienes. Amado, ¿no te ha salvado Dios? Arrepiéntete, vuélvete a Dios, clama a Él. No inviertas 2 horas a la semana, inviértele más tiempo. Abre tu Biblia entre semana, ponla en tu buró, quita la revista barata que tienes ahí, ponla en ese buró y antes de dormir comprométete a leer la palabra de Dios. Tienes una grandísima responsabilidad en casa, más cuando tú eres el varón y somos los que tenemos que liderar un barco. De ti es la responsabilidad. Si ese barco se hunde o choca contra un iceberg, lo que sea, es responsabilidad tuya, porque tú vas arriba como capitán. Tú debes de sacar adelante esto. Y si lo que corresponde a la vida eterna tienes que formarle carácter, amado, fórmalo. No te quedes ahí. Levántate tú que duermes y te alumbre Cristo, que te alumbre Jesús, para que las cosas cambien. ¿Ves una atmósfera en casa inadecuada? La puedes cambiar tú si buscas a Dios. ¿Ves como que hay un ambiente raro? Como que hay problemitas entre tu esposa y tú, y como que algo no cuadra. Vuélvete a Dios. Como conclusión, quisiera pasarte un breve video que nos deja algunas enseñanzas. Es muy corto, que va en referencia a esto, de lo cual estamos hablando, del carácter. No sé si se puede apagar un poquito esta luz para que no brille tanto aquí. Es muy breve, trae algunas ideas que creo te pueden servir. A manera de conclusión, de que se forme el carácter para la vida eterna, hay que ser diligentes en esto. ¿Ya está? Ok, échalo a andar.
Bien. Es ahí donde a veces nos tenemos que sacudir y decir, toma las cosas en serio, en lo que es de que tú conozcas al Señor Jesús. El mismo Pedro lo decía. ¿Tu propósito es Jesús? Necesitas abundar en estas cosas, pero avanza, hazlo. ¿No las tienes? Búscalas. Implementa ese momento y ese tiempo para que en ti haya todas estas virtudes. ¿Ya las tienes? Abunda en ellas. Hazlo abundar más y más en ti. Que sea una práctica continua y diaria para que perseveres hasta el final. Esto no es para cobardes, amado. Esto es para valientes. Se requiere valentía, se requiere entrega, se requieren lágrimas, se requiere sacrificio, se requiere perdón, se requiere dejar las quejas, se requiere volverse sacrificial, se requiere manos trabajadoras, más quien pueda mandar. Si en estas cosas abundamos, dejaremos de ser ciegos y podremos ver el camino que Jesús nos está trazando. De esta manera se otorga amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amado, esta es la opción, esta es la posibilidad, este es el camino, esta es la demostración que Jesús nos dio. Yo soy el camino. Pero dejes a un lado ese desánimo terrible que te ha dejado muerto. Dejes a un lado esa incredulidad de la cual te ha dejado paralizado, inmóvil, sin fruto. Dejes ya el pesimismo y mejor apliques tus energías en lo que a vida eterna corresponde. Lo de esta tierra, encomiéndaselo a Dios. Si se da, qué bueno, y si no se dio, también qué bueno que Dios lo haya dado. Y si Dios lo está dando, no te olvides de quién da las cosas. Por esta razón, segunda de Pedro 1:5, y concluimos: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Sumado todo esto, no te dejarán estar ocioso. ¿Cómo puedes sacarle provecho y jugo a todo esto? Meditar en cada una de las virtudes que hablamos. Pensar en cada una de ellas. Dale vuelta a esto. Y si en esto abundas, la garantía es vida eterna. Como discípulo y como no discípulo. Como llamándote o como no siéndote. O como llamándote y no siendo en la vida diaria. Todo este conjunto de cualidades forman un carácter y te dan la vida eterna. Amén. Hagamos una oración de pie, ¿cómo ven? Les invito a que nos pongamos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicar tu bendición en cada uno de nosotros. Que todo esto que hemos hablado el día de hoy permanezca en nuestro corazón
que nos lleves a ti más y más, que nos dejes conocerte más, no solamente estas 2 horas, 3 horas, sino más, Señor. Haznos cavar y ahondar en la verdad que tú nos has dado, porque si estas cosas abundan, no nos dejarán estar ociosos, Señor, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Señor, no nos vendrán y nos contarán nada allá afuera la religión. Queremos más de ti, porque si no, de lo contrario estaríamos ciegos, sin vista corta. Ayúdanos y haz crecer más y más todas estas verdades. En el nombre de Jesús, gracias por este día. Te bendecimos. Amén. Gracias a Dios.